Ahí sí. Continuamos entonces y ahora vamos a ver el diafragma. ¿Ya? El diafragma, recordemos que es este circulito que se cierra y se abre, que es similar a nuestro iris cuando hay poca luz, ¿cierto? Se abre bastante, y cuando hay mucha luz se cierra, ¿cierto? Para que entre menos luz. Entonces el diafragma es un componente similar al iris, ¿cierto? Que puede abrirse o cerrarse y controlar la exposición y la profundidad de campo. Si bien el obturador controlaba el movimiento, este diafragma tiene la cualidad de configurar, ¿cierto? O mejorar la profundidad de campo. ¿Ya? La profundidad de campo tiene que ver con lo que alcanzamos a ver del fondo. ¿Ya? Cuando hay mucha profundidad de campo vemos todo, pero cuando hay poca profundidad de campo vemos solamente una parte enfocada. ¿Ya? Entonces, así se representa un diafragma, ¿ya? Como una especie de círculo, ¿cierto? Que se abre y se cierra, y este componente está en el lente. ¿Ya? El otro componente estaba en la cámara propio, el diafragma está dentro de la cámara, y este está en el lente. ¿Ya? Es el componente que está ahí. Y este, por ejemplo, se representa con un foco de 1,8 cuando está totalmente abierto, y luego va incrementando su numeración a medida que se cierra. ¿Ya? Es como inverso al otro. El otro uno incrementa los números, ¿cierto? Y es más rápido. Acá uno coloca los números más pequeños y quiere decir que está más abierto. ¿Ya? Por ejemplo, dice 16, pero es muy pequeñito. Dice 1,8, pero es muy grande. ¿Ya? Entonces, para entender más o menos la escala. Vamos a ver. Cuanto más cerrado, y cerrado significa, por ejemplo, este valor, mayor número en el foco, eso es, mayor será la profundidad de campo. ¿Ya? Entre más cerradito tenemos aquí, somos capaces de ver mucho más. Cuanto más abierto esté, ¿cierto? El foco, ¿cierto? El diafragma, más pequeña será la profundidad de campo. Quizá podemos relacionarlo como cuando es de noche. Nosotros vemos muy poco y tenemos nuestro iris muy abierto, pero vemos poco. Pero cuando hay mucho sol, ¿cierto? Nuestro iris está más pequeñito, pero vemos todo. ¿Ya? ¿Alguna reflexión así podemos hacer para relacionarlo? Entonces, ¿qué significa? Cuando tenemos, ¿cierto? Muy abierto, quiere decir que hay poca luz. Por eso lo tenemos abierto, para que entre la luz. Pero cuando tenemos abierto, ¿cierto? No somos capaces de ver todo, vemos solamente solo un trozo enfocado. Lo que nosotros miramos particularmente es lo que tratamos de ver nítido. En cambio, cuando tenemos mucha luz, tenemos muy cerradito el iris, ¿cierto? Vemos mucho más campo enfocado, porque vemos más. ¿Ya? Y este es un ejemplo de cómo podemos utilizar la cámara para focalizar, ¿cierto? Algunos elementos. Por ejemplo, aquí tenemos más o menos el bien abierto. Entonces, donde enfocamos, ¿cierto? Donde ponemos el foco de la cámara o donde la situamos, es donde se ve nítido. Por tanto, podemos encontrar un desenfoque hacia atrás y hacia adelante, si es que no hemos enfocado hacia adelante, ¿ya? Aquí solamente un trocito enfocado. En cambio, con una apertura, ¿cierto? Pequeñita, podemos tener todo el campo de visión nítido. Esta es la cualidad que nos da el diafragma, ¿ya? Nos regula cuánta luz va a entrar, ¿cierto? Si va a entrar toda o un poquito, y podemos aprovecharla para configurar si queremos una fotografía totalmente enfocada o una parte de ella enfocada, ¿ya? Entonces aquí los desafíos después están en trabajar, ¿cierto? Con una intención. Aquí tenemos tres objetos, ¿cierto? Y el primero solamente yo lo quiero enfocar y el resto no. Entonces eso me dice que necesito sí o sí utilizar una apertura focal grande. Y aquí empiezo a pensar, si yo tengo una apertura focal grande, quiere decir que va a entrar mucha luz. Entonces tengo que pensar, mi contexto tiene mucha luz, va a entrar mucha luz, entonces por tanto yo tengo que regular el paso hacia adentro de la cámara, tiene que ser rápido porque va a entrar mucho, ¿cierto? Entonces ahí empiezan a trabajar un valor respecto al otro, ¿ya? En cambio acá tengo
todos los productos están, todos los objetos están enfocados, ¿cierto? Hasta el último, todo enfocado. Lo logro ver todo. Entonces eso quiere decir que yo sí o sí tengo que usar una apertura de foco pequeñita, y esto dice, entonces va a entrar menos luz porque es pequeñita. Entonces quizá yo tengo que mantener mi obturador más tiempo abierto. Entonces todo depende de la decisión que yo estoy tomando. Si quiero esta decisión o si quiero esta otra. Y el modo manual me permite tomar estas decisiones. El modo automático no, porque él va a creer que yo necesito esta foto. ¿Ya? Entonces, por ahí ya los valores tienen una individualidad, pero también se influencian uno con el otro. Vamos a ver otro ejemplo aquí. ¿Ya? De repente para productos podemos tener algunas fotografías con este fondo desenfocado. ¿Ya? A veces uno toma fotografía y por la distancia sabemos que el último objeto va a salir desenfocado porque está muy lejos. ¿Ya? Pero cuando los objetos están relativamente cerca, si yo no configuro la apertura focal, van a aparecer todos enfocados. ¿Ya? No voy a lograr este efecto de desenfocar rápidamente aquí este espacio. ¿Ya? También podemos utilizarlo para acá, para resaltar a lo mejor un solo objeto, como es como pasta que colocamos en el pan, ¿cierto? Tenemos el contexto, pero no nos detallamos en el contexto, sino que el producto es el que resalta. Entonces, con la apertura focal podemos lograr este efecto de desenfoque, ¿ya? O el enfoque, ¿cierto?, de una parte de la foto, como es aquí, las texturas, y hacia atrás y hacia adelante, el desenfoque. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos esos dos valores. Hoy día lo voy a dejar hasta ahí. La próxima semana vamos a hablar de la sensibilidad y cómo configurar estos tres al mismo tiempo. ¿Ya? Cómo se influencian entre ellos para lograr distintas fotografías. Bien, chiquillos. Preguntas, dudas, ¿qué les parece lo que les comenté? Bien, profe, se entendió todo perfecto. ¿Habían pensado todas estas variables para una fotografía? No, es como súper técnico todo. Sí, de repente hasta matemático. Hasta Sí, matemático. porque tiene que configurar uno y otro y cómo hacer, cómo medirlo y todo. Igual es complicado. Esta es la esencia de por qué uno tiene que tener, cuando uno se compra una cámara manual, esta es la esencia de por qué uno debería comprarse la cámara manual y para qué me sirve la cámara manual y para qué existe esa cámara si ahí está el modo automático. Porque aquí hay una intencionalidad detrás de la fotografía y ese modo manual me la puede entregar. O sea, Sí, porque si, en realidad no me ¿Mm? sirve mucho tener una cámara si no la sé ocupar con todos estos parámetros, pues no voy a saber sacar fotos bien o de calidad. Claro, porque el automático también nos entrega fotos bien, ¿cierto? Pero si queremos trabajar la idea y queremos, ¿cierto?, lograr algunos efectos con la cámara en modo manual y con este conocimiento, claro, ahí está la esencia del fotógrafo, el criterio que uno utiliza para poder crear la fotografía. Y después, obviamente, también se puede retocar en Photoshop, ¿cierto? Pero hay cosas que uno no logra con Photoshop, se ven artificiales y que uno lo logra con esto. Y entre la observación de la escena real con lo que yo voy a fotografiar. Porque las cosas cuando uno las mira no siempre se ven igual en la fotografía. Entonces hay que buscar el encuadre, la posición, la iluminación, los parámetros que tengo que configurar, ¿cierto? Para poder comunicar eso como se debería, como yo lo estoy viendo, como yo quiero expresarlo. Entonces, ahí está la esencia de este modo manual. Nosotros no tenemos una cámara hoy día en nuestras manos, pero sí podemos hablar del fundamento de cómo manejarla, identificarlo, y luego después cuando ustedes la tengan en sus manos es cosa de disparar. Aquí ya tenemos los fundamentos. ¿Ya? Igual vamos a estar trabajando la próxima semana con un simulador que quiero mostrarles para que podamos ejercitarnos y hacer algunos disparos a ver cómo nos va. ¿Ya? Ya. Ya, chiquillos, los dejo hoy día trabajando en su entrega hasta el final del día, 23:55. No lo olviden, suban su trabajo. Profe, ¿Sí? yo tengo una consulta fuera de contexto. En ¿Ya? la otra, eh,
la entrega del otro electivo, del de la mañana, ¿es para hoy también? No, no, ese es como en 2 semanas más. Ah, Regresando ya, del ya. receso, una semana más todavía. Ah, ya, Tenemos ya, ya. más tiempo de análisis para ese. Este es un ejercicio breve, con un análisis más pequeño, porque lo fuerte está en la práctica de la foto, en esta asignatura. Claro. Ya, ya. Muchas gracias. Bien, chiquillos, que estén muy bien, cuídense. Voy a subir las 2 partes de esta clase, ¿ya? Por la interrupción que tuvimos, pero ahí las voy a dejar colgadas, ¿ya? Que estén bien. Chao, Ya, profe. chao. Chao, Chau, que profe, esté bien. gracias.